Bueno, pues como les decía, antes que nada, muchas gracias al equipo de Mentalizar México por invitarme a esta webinar sobre temas tan importantes en nuestra práctica privada. Además, bueno, pues quiero compartirles que me encanta este tema del apego y que me encanta estar compartiendo con ustedes pues un poco de lo mucho que aprendí. Tuve por ahí la oportunidad de entrenarme y certificarme con la doctora Mary Main directamente, que fue la autora, que es la autora de la entrevista de apego adulto. Y bueno, pues yo encantada de compartir esta información que a mí en lo personal me parece tan valiosa y que ha cambiado completamente mi práctica privada. Entonces, bueno, pues empezamos por preguntarnos qué es el apego. Yo sé que muchos de aquí ya están familiarizados con el tema, pero también sé que el foro es un poco variable y que hay distintos niveles de especialización. Entonces voy a partir de una información básica sobre el apego y un poquito de cómo se desarrolla este concepto y ya posteriormente pasaré a transmitirles el tema central de la ponencia. Entonces, bueno, empezamos por definir qué es el apego. El apego tal cual es el uso de una persona preferida como una base de seguridad a partir de la cual es posible explorar el mundo. La teoría del apego inicia básicamente con John Bowlby. Él era psicoanalista, se había preparado inicialmente con Melanie Klein, que es una de las psicoanalistas pues representantes del funcionamiento psíquico, pero él se preguntaba qué pasaba también, no nada más en el mundo psíquico, sino en el mundo real. Y de manera interesante, bueno, es comisionado por la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial para que él investigara qué sucedía y qué se iba a hacer con todos estos niños que habían quedado huérfanos después de la Segunda Guerra. Entonces, sí. Perdón que te interrumpa. Una pregunta. Es que yo también tenía la misma duda y preguntan por aquí si estás cambiando ya diapositivas o si seguimos con la diapositiva principal. Ay, muchas gracias por hacerme la observación. Déjenme, según yo estaba corriendo, pero a ver, tú me dices si sí está corriendo. Sí, listo. Perfecto. Sí. Perfecto y perdón, ¿eh? Entonces, bueno, aquí ya les había notado que básicamente el apego es tener una persona como base de seguridad a partir de la cual es posible explorar el mundo. Y que la teoría del apego inicia con John Bowlby, con esto de la Segunda Guerra Mundial, comisionado por la Organización de las Naciones Unidas. Él hace un doctorado en Estados Unidos en psicología y como propio pues del doctorado, hace investigación más con bases científicas y entonces inicia con los estudios de estos niños, interesándose principalmente en qué sucede con ellos por tener sobre todo problemas de adaptación social y relacionado a menudo con el problema de la separación materna. Entonces, bueno, quiere iniciar con estos estudios de investigación, pone un anuncio para una asistente de investigación y tiene la gran fortuna de que llegue a su oficina la doctora Mary Ainsworth. La doctora Mary Ainsworth, junto con toda la iniciativa de Bowlby, se da la tarea de ir personalmente a África, a estarse ahí todas las tardes con las familias, observando la interacción de las madres con los niños y analizando detalladamente cómo era esta interacción. Al igual que Bowlby, ella esperaba, de acuerdo pues a sus estudios anteriores, esperaba encontrar que todos los niños iban a buscar a sus mamás y que al ser abrazados por ellas, iban a ser fácilmente consolados. Y sorprendentemente se encuentra con que no es así. No todos los niños buscaban a las mamás, tampoco todos eran fácilmente consolados. Entonces empiezan a cuestionarse y a observar de manera detallada esto para posteriormente hacer un diseño de un procedimiento minucioso que le llamó procedimiento de situación extraña, que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, este procedimiento se encarga de analizar de manera objetiva cómo es que el bebé toma a la madre como base segura o no. Entonces, este procedimiento nos
lo voy a describir de manera detallada, simplemente les voy a decir que tiene varias etapas en donde se observa principalmente qué sucede con el niño cuando se queda con la madre a solas, qué sucede con el niño cuando se va la madre y se queda con un extraño, que es el investigador, qué sucede cuando la madre regresa al cuarto y qué sucede también con el niño en relación con el investigador. Entonces, observando este tipo de situaciones, se dan cuenta que existen distintos patrones. Un apego, el famoso pues apego seguro, es aquel en el que el niño toma a la madre como una base de seguridad. Esto se demuestra porque está cerca de ella, no cerca del extraño. Al momento que la madre sale, el niño llora, la busca, se dirige hacia la puerta. Al momento que la madre regresa, el niño va hacia ella. Al momento que la madre lo consuela, el niño se calma. Entonces, queda muy claro cómo la madre o el cuidador, generalmente hicieron estos estudios con las madres, cómo toma a la madre o cuidador como una base de seguridad. También aquí se ve muy claro cómo el niño, en este caso, puede explorar el cuarto y puede ver los juguetes una vez que está sintiéndose seguro con su madre. En el apego que denominaron inseguro, ambivalente, sucede que cuando la madre sale, el niño intensamente la busca, pero con demasiada emocionalidad, y al momento que regresa, va hacia ella, pero no es fácilmente consolado por ella. En el apego evasivo o evitativo, el niño no busca mucho a la madre, no está muy cerca de ella, incluso puede estar más cerca del extraño. Cuando la madre sale, no se estresa, no la busca mucho, y cuando la madre regresa, tampoco la busca o va hacia ella. Entonces encontraron que estos patrones básicos se desarrollaban en todos los niños. Estos estudios los hicieron en el área de la Bahía de San Francisco, junto con Mary Main, que después se integra, y Mary Main observa que estos patrones no siempre son observados así de claro. En algunas ocasiones, el niño muestra los dos tipos de apego. Tiene reacciones intensas, por ejemplo, cuando sale el niño, cuando sale la mamá, y tiene, por ejemplo, desinterés cuando la madre regresa. Entonces, a este apego le llamó inclasificable. También observó que a veces los niños hacen algunas conductas que no tienen nada que ver con buscar o alejarse de la figura de apego, sino con otras situaciones completamente diferentes, como pueden ser, por ejemplo, quedarse viendo a la ventana, hacer muecas o actitudes con las manitas. Entonces, a este apego le llamó desorganizado. Entonces, fue Mary Main quien introduce estos dos nuevos tipos de apego que definitivamente observa en estos niños y que no pueden ser considerados como los otros tres anteriores. Entonces, se dan después a la tarea de darle seguimiento a todos estos estudios que se hicieron inicialmente con niños de alrededor de 1 año o 2, y los buscan a estos mismos niños cuando ya tenían de 6 a 8 años de edad, cuando ya estaban en edad escolar, y los estudian a ver qué había pasado de acuerdo a sus tipos de apego. Y encuentran de manera muy interesante que la gran mayoría de los niños permanecieron con el mismo estilo de apego. Pero ahora, a diferencia de antes, no nada más lo mostraban a nivel conductual con la madre o el cuidador, sino que ahora los niños lo podían representar en dibujos, en juegos, en palabras. Entonces, por ejemplo, el apego evasivo, que no le interesaba mucho a la madre al momento de salir o de regresar, ahora no hacía dibujos de figuras humanas, no quería hablar de la familia. Entonces, a un nivel representacional, pudieron darse cuenta que estos niños podían ser también clasificados en su tipo de apego. De acuerdo a esto, retoman el concepto, Mary Main y otro equipo con el que trabajó, retoman el concepto de los modelos internos de funcionamiento que había descrito Bowlby. En estos modelos, Bowlby explicaba muy claramente
que hay una interacción pues entre el sí mismo y una figura de apego. Pero esta interacción tenía diferentes partes. Por un lado, bueno, estaba la conducta. Vamos a suponer un ejemplo. Llora el niño, ¿no? Llora porque tiene hambre. Entonces va a tener una conducta de apego y esta conducta va a tener una respuesta de la madre o del cuidador. Entonces, esa respuesta puede ser de amor, darle de comer, puede ser de rechazo, molestarse por el llanto, puede ser de negligencia, dejarlo llorar sin responder. Mary Main agrega que hay otros dos tipos de respuestas maternas que hay que observar y estar muy al pendientes, que son el intercambio de roles, en donde la madre toma al hijo como mamá y entonces el hijo funciona como mamá de la mamá y la mamá como hija. Y el otro tipo de interacción materna que identifica Mary Main es la de presión al logro, donde es la madre muy enfocada a que el niño avance, camine rápido, hable rápido, vaya muy bien en la escuela, vaya muy bien en el deporte, etc. Entonces, todos estos tipos de reacciones maternas, paternas o de las personas significativas para el niño interactúan con esas conductas de apego de los niños y también tienen una sensación subjetiva, ¿verdad? O sea, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estábamos, el niño llora porque tiene hambre. Recibe una respuesta, vamos a suponer, le dan de comer y lo abrazan. Entonces, hay una sensación subjetiva de esta respuesta materna, que es, me siento bien, estoy contento. Más tarde, cuando puede representar más con palabras, podríamos traducirlo, digamos, si lo pusiéramos en palabras, como soy alguien valioso, soy alguien que importa, soy alguien digno de atención y por lo tanto puedo pedir lo que yo necesito en futuras ocasiones. También, igualmente, hay una representación cognitiva en donde es así como poder, les digo, como en palabras o en dibujos, representar esta sensación y esta conducta. Igualmente con todas las respuestas maternas, ¿verdad? Si hay un rechazo, lloro, se enoja mi mamá porque lloré, entonces para otra vez, digo, esto es pues como unas pequeñas síntesis, ¿verdad? De todo lo que sucede, pero es para poder explicar estos fenómenos. Pero se supone, bueno, que son pues una cantidad infinita de interacciones. Pero bueno, básicamente a medida que se dan interacciones en donde el niño no es atendido en sus necesidades, no es, como decían ahorita Cristi y Marce, reflejado, visto, atendido, entonces la sensación subjetiva es no soy digno de estar pidiendo, no soy digno de ser atendido, soy algo malo, ¿no? Entonces, bueno, retomando todos estos conceptos, es como Mary Main plantea lo que le denominó la entrevista de apego adulto. En esta entrevista plantea pues que o encuentra que se van a dar exactamente los mismos tipos de apego estudiado por los niños tanto de bebés como en su etapa escolar que habían observado en San Francisco. Estos tipos de apego, bueno, a lo mejor no estaría de más mencionarles que se han hecho, pues me parece que ahorita van en cerca de 9,000 estudios y en todos ellos se ha visto a lo largo de todo el mundo que se repiten y se presentan de manera similar. En Europa, en África, en América, en casi todo el mundo. Entonces, bueno, ya entramos más a la parte central de esta plática que les quiero compartir, en donde vamos a ir revisando cada uno de ellos. No es este curso sobre la entrevista de apego en sí, pero a mí me gustaría como compartir con ustedes que toda esta narrativa que es muy bien estudiada en la entrevista de apego, la podemos escuchar también en nuestros pacientes a medida que ellos nos platican. Sobre todo, pues, cuando ellos nos platican de cómo son las relaciones con sus figuras significativas, sobre todo con sus figuras de apego. Entonces, vamos a ir viendo cada uno con algunos ejemplos concretos. Me voy a detener en cada uno, pero si alguno de ustedes queda con alguna duda, bueno, al final habrá tiempo para preguntas.
Entonces vamos a empezar pues por el apego seguro. Les voy a platicar primero como en general, cómo lo podemos identificar. Después les voy a decir cuáles son las pautas básicas que define Mary Main a ser observadas en la entrevista, pero como les digo, también las podemos observar en la psicoterapia. Y finalmente vamos a ver un ejemplo detenidamente. Espero, como dicen Cristi y Marce, se siente un poquito raro no estar recibiendo las miradas ni la retroalimentación, pero espero que estén interesados. Bueno, entonces, el apego seguro, como muchos de ustedes ya sabrán, pues es la persona que fácilmente se relaciona con otros y que no le preocupa estar solo. Su discurso, su manera de hablar es coherente y colaborativo. O sea, no es que diga no sé o no me acuerdo, sino que habla, colabora con el terapeuta, mientras describe las relaciones de apego. O sea, porque pacientes que puedan hablar, como decía Marce, de muchas circunstancias ajenas, que si el COVID, que si la infección, no, aquí se refiere a cómo cada uno de los pacientes va a hablar o se va a manifestar cuando habla o cuando se toca el tema de las figuras de apego, ¿sí? Ok. Entonces, cuando habla de las figuras de apego, la persona con apego seguro va a tener un discurso coherente, va a colaborar, va a hablar de cómo fue la relación, ya sea experiencias positivas o negativas, las dos. Valora el apego, o sea, cree que es algo importante que hay que tratar, es objetivo, trata de dar datos objetivos, ejemplos, sucesos reales, respecto pues a las experiencias particulares o a las relaciones interpersonales. Básicamente, ¿qué tenemos que observar aquí? ¿Cómo es la coherencia verbal y cómo es la coherencia mental y el monitoreo? Estos son los tres aspectos que define Mary Main en la entrevista de apego, que definen una categoría de apego seguro. Yo trataba de buscar una fotografía para poner aquí de apego seguro y dije, bueno, voy a meter las palabras a ver qué me sale. Y puras caras felices, mamás abrazando a los bebés, cariñosas. Y dije, no, porque creo que eso no es lo que define un apego seguro. Digo, he visto fotos de perfil preciosas con apegos evasivos completamente o desorganizados. Entonces, ¿qué es lo que define un apego seguro? No que la persona se vea contenta, amable, no. Incluso ni siquiera cariñosa. Lo que define un apego seguro es que exista una coherencia verbal. Lo que me está diciendo ahorita va con la otra pieza de lo que me está diciendo al final de la sesión. O lo que me dijo esta sesión es congruente, embona con lo que me dijo en la otra sesión. ¿Sí? O si no embona, podemos hablar de esa diferencia y el paciente la puede explicar. Esa sería la coherencia verbal. La coherencia mental, ¿qué es? Bueno, en la coherencia mental vamos a observar también que lo que está diciendo tiene una lógica. Tiene ¿cómo les diré? Ante la vista de cualquiera, tiene ¿cómo les puedo explicar? Porque si les digo es real, bueno, ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo sabemos que es real? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo preciso, pero en la coherencia mental va a haber una lógica que podamos contrastar con la realidad. Por ejemplo, si el paciente dice que su papá murió hace 3 años y después habla de él como si estuviera en tiempo presente, eso es una incongruencia mental. Y el monitoreo, que es el tercer aspecto que marca Mary Main, es parecido un poquito a lo que explicaba Marce, ahorita la estaba escuchando, se parece un poco esto del monitoreo con la perspectiva de la mentalización. Pero aquí el monitoreo es básicamente cuando el paciente habla que se está dando cuenta de lo que está hablando. Entonces, por ejemplo, si menciona que el papá se murió hace no sé cuánto tiempo y después menciona como si estuviera vivo, el paciente mismo puede monitorear, puede tener esa perspectiva de decir, oye, ¿qué estoy diciendo si mi papá ya murió? Entonces, este es el monitoreo
Y estas tres partes son las que nos pueden dar una clasificación de apego seguro. Vamos a ver aquí un ejemplo concreto. Está hablando de una característica de su madre como una persona trabajadora. Cuando te narra que su madre es una persona trabajadora, podría decir algo como: mi mamá era una persona muy trabajadora. Trabajaba la mayor parte del día, a veces hasta la 1 de la mañana. Casi no descansaba y por lo general estaba de mal humor. Me acuerdo que me regañaba mucho, tal vez por lo mismo que no descansaba. Bueno, eso creo yo. Entonces, vamos a detenernos aquí, analizar parte por parte, porque como decía Cristi, es como poner un zoom, pero aquí vamos a poner un zoom en la narrativa, en lo que nos dice. No porque el lenguaje no verbal no sea importante, que también lo es, pero para analizar los tipos de apego nos basta con analizar detalladamente cómo es la narrativa del paciente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar parte por parte. Mi mamá era una persona muy trabajadora. Trabajaba la mayor parte del día, a veces hasta la 1 de la mañana. Aquí está dando un ejemplo concreto y una evidencia de lo que está diciendo. Casi no descansaba y por lo general estaba de mal humor. Aquí se ve que hay empatía en mencionar que no descansaba porque lo está ligando con que por eso estaba de mal humor. Me acuerdo que me regañaba mucho. Está ligando el hecho de que su mamá es trabajadora con un aspecto que tiene que ver con la relación con él, con ella. No sé si me explique. La persona con apego seguro valora mucho el apego. Cuando habla de las características de las personas que fueron sus figuras de apego, lo liga a la relación, lo vincula. Entonces, aquí dice, me acuerdo que me regañaba. Lo está ligando de alguna manera con el hecho de que la mamá estaba ocupada todo el día y estaba de mal humor porque no descansaba. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que vaya quedando claro. Vamos a ver ahora lo que sería un apego inseguro preocupado. El apego inseguro preocupado, vamos a tener que básicamente pues hay una desconfianza, ¿no? O ansiedad en las relaciones cercanas. Se muestra preocupado por sus experiencias. Cuando habla de las relaciones de apego, se puede mostrar enojado, confuso o pasivo. Pasivo es un poquito así como lo que decimos vulgarmente, no sé si a lo mejor otras generaciones sabrán a lo que me refiero, cantinflesco, como que dice una cosa, pero luego otra, pero luego no termina diciendo nada. Ese es un lenguaje pasivo. O temeroso y abrumado, angustiado, no sale del tema. Algunas oraciones muestran fallas gramaticales. Esto es muy característico y también como definitorio pues, del apego inseguro preocupado. La gramática brinca mucho de unos tiempos a otros, de unos pronombres a otros. El contenido puede ser muy vago, como les digo, cantinflesco, o con jerga psicológica. Es típico del apego inseguro preocupado usar la jerga. Es una relación tóxica, estoy deprimida, tengo alexithymia, cosas de estas. Esa jerga es típica de este tipo de apego. Y bueno, aquí yo tengo que el escrito es largo por lo de la entrevista, pero como les digo, ¿cómo se llama? En la relación terapéutica, igual, los discursos son largos y con muchas respuestas, no todas, pero muchas respuestas irrelevantes. Entonces vamos a ver un ejemplo. No, perdón, vamos a tener aquí que las dos características básicas descritas por Mary Main son que el discurso, en el discurso está enojado. Permítanme un segundo. Y puede ser también pasivo o vago. O sea, con estas dos características tenemos básicamente
la clasificación del apego inseguro preocupado. Igualmente aquí buscaba una imagen así de la persona preocupada, y sale normalmente, ¿verdad? Angustiada, la cara de angustia. No. O sea, la persona se puede ver tranquila, se puede ver contenta incluso, pero lo que dice toma varias direcciones. Es un camino enredado. Muchas veces no sabemos a dónde quiere llegar. Nos encontramos con que creo que va para acá y no, después va para allá. Entonces, esto es el centro de lo que es un apego preocupado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí sí como, perdón, la letra es muy pequeña y seguramente no la alcanzan a leer, pero yo también voy a ampliarlo acá en mi computadora porque estoy con el teléfono para podérselos leer. No importa si ustedes no lo leen, yo se los leo. El mismo, vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿no? Está hablando de que su madre es trabajadora. Entonces va a decir algo así como, era trabajadora. Sí, trabajaba siempre, trabajaba en la mañana y en la tarde, eternamente trabajaba en la madrugada, a las 3 de la mañana. Y mamá cocinaba y cocinaba y cocinaba y en vacaciones le ayudábamos, como que era de las del pueblo la que seguramente creo yo que mejor cocinaba. Mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Aparte enojona, todo el día estaba enojada, mi mamá, todo el día. Le teníamos pavor. Así, por ejemplo, que acababa de dar clases, porque daba clases, y además le ayudábamos a cuidar a mi hermanito, me acuerdo. Y de repente estábamos afuera jugando y ya nada más de repente gritaba, ¡Ana María! Porque tengo una hermana que se llama Ana María. Nosotros le decíamos Mari. Y de repente gritaba, ¡Ana María, Berta! Y no, ya, entraba a la casa, temblaba, yo temblando. ¿Qué hicimos? O sea, por cualquier tontería. Y no sé qué dejamos, si dejamos el vaso en la mesa, no sé, de la leche, por tonterías así leves. A lo mejor no son tonterías, no sé. Creo que dejábamos el vaso en la mesa y había que dejar recogido, por cosas así. O por ejemplo, mi papá tenía su genio. De cualquier cosa se enoja. Siempre ha sido así. Se enojaba con mi mamá y se ponía de malas. ¡Métanse a bañar! Y ¡pum! Y yo hacía ruido con las cucharas. Mi papá se enojaba. Y si lo hago después, cuando acabamos de comer, recógelo. O con la tarea. No le entiendo. No, sí, siempre. Hay cosas como esas. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo típico del apego inseguro preocupado, en donde vemos, también podemos ver un poquito parte por parte. Para empezar, este escrito lo elaboré intencionalmente para que se vieran varios de los puntos típicos y característicos. Para empezar, bueno, es muy largo, ¿no? O sea, lo que dice de trabajadora lo podría haber dicho con palabras, con unas frases sencillas y rápidamente, como lo vimos en el apego seguro. Para empezar, es muy largo. Para seguir, está enredado, gramaticalmente está enredado. De repente mete presente con pasado. Por ejemplo, cuando dice mi papá se enoja, se enojaba. Mezcla pasado con presente, ¿no? Por ejemplo, estas como actuaciones de todo el día, ¿verdad? Así con varias os. Aparte, todo el día estaba enojada. Este tipo de palabras que no son correctamente, que no podrían ser correctamente escritas, como les digo, parte de estos errores gramaticales es típico. Otra cosa, brinca de una cosa a otra. Está describiendo cómo era su madre de trabajadora. Después salta a su papá, pero en el mismo contexto. O sea, no se para y no puede decir, ahora recordando a mi papá, o ahora voy a hablar de mi papá, o dejar el tema de su mamá trabajadora y describir que su papá era enojón, ¿sí? Sin regresar otra vez a cómo estaba la situación con su mamá. Aquí brinca de una cosa a otra. Incluso se queda uno sin saber exactamente de quién está hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando dice,
A ver, déjenme irme un poquito en orden para no estar yo también brincando. Les digo, es largo, tiene estos errores gramaticales, esto de que hace como actuado describiendo las palabras así con muchas os. Otro aspecto así típico es que entra la voz de la otra persona sin una introducción narrativa. Eso es típico del apego inseguro preocupado. Por ejemplo, donde dice, y ya nada más de repente gritaba. Bueno, aquí sí da la introducción, ya nada más de repente gritaba. Pero donde dice, y yo temblando, ¿qué hicimos? O sea, el ¿qué hicimos? Es una actuación que no tiene una previa introducción. Pudo haber dicho, por ejemplo, y yo temblando y dije, ¿qué hicimos? Entonces, esa falta de introducción a la narración, como cuando dice, y yo temblando, ¿qué hicimos? O sea, ella pregunta, pero no a un nivel narrativo de historia, de decir, así fue, eso sucedió, yo dije, ¿qué hicimos? No, sino que está metiéndose de lleno. Entonces dice, y no sé por qué, o no sé por cualquier tontería, y no sé qué dejamos, si dejamos el vaso en la mesa, no sé de la leche. Son detalles también muy abundantes, que no son necesarios y que no hablan de algo relevante. ¿Qué más da que hubiera sido leche o lo que sea, no? Entonces, pero se detiene mucho. Dejamos el vaso en la mesa. Había que dejar recogido por cosas así. Por ejemplo, mi papá tenía su genio, de cualquier cosa se enoja. Aquí está el presente mezclado con el pasado. Siempre ha sido así. Se enojaba con mi mamá y se ponía de malas. Y métanse a bañar. Bueno, suponemos que es el papá el que dijo, pero pudo haber sido la mamá la que gritó, métanse a bañar. ¿Sí me explico? O sea, no hay una introducción narrativa de, y me dijo mi papá, y nos decía mi papá, métanse a bañar. O, y de repente gritaba mi mamá, métanse a bañar. O sea, aquí no nos queda claro ni nos consta cuál de los dos gritó. Y si yo hacía ruido con las cucharas, mi papá se enojaba. Y si lo hago después, cuando acabamos de comer, tampoco tiene una introducción. Simplemente está actuando la voz de ella. O igual puede actuar la voz de un tercero. Lo típico de un apego seguro sería algo así como, y si yo hago ruido con las cucharas, mi papá se enojaba y yo pensaba, ¿y si lo hago después cuando acabamos de comer? O y yo le decía, ¿y si lo hago después cuando acabamos de comer? Entonces, si me explico, o sea, esa falta de introducción narrativa, ordenada, en donde se aclare quién está hablando. Recógelo. No sabemos tampoco quién gritó, si el papá o la mamá. O con la tarea no le entiendo, no, sí. Siempre. Cosas como esas. Aquí vemos un poquito de lenguaje vago. No le entiendo, no, sí, siempre. No tiene una claridad narrativa. ¿Sí? Bueno, espero que esté siendo claro todo esto. Y podemos pasar entonces a ver el apego evasivo o evitativo, en el que, como muchos de ustedes ya sabrán, pues prefiere ser independiente, no estar ligado a los demás, minimiza la importancia de las experiencias de apego, normaliza o hace descripciones positivas de los padres, las cuales carecen de fundamento. O sea, puede decir cosas muy positivas de los padres, pero no hay algo que lo fundamente o donde se pueda ver claro, ¿no? Aquí, bueno, esto es de la entrevista donde los escritos son cortos, pero como les digo, en la terapia también los relatos son muy cortos, frecuentemente debido a la insistencia de falta de memoria. Es donde frecuentemente dicen, eso no sé, no me acuerdo. O no me puedo acordar. Esa es una narrativa típica. Entonces, los puntos que plantea Mary Main para en la entrevista, pero como les digo, la narrativa en general de pacientes con apego evasivo, tenemos que observar básicamente 4 cosas. La insistencia en la falta de memoria, no me acuerdo, pero insistentemente, o sea, pueden decir no me acuerdo
no me acuerdo 2 o 3 veces. Si lo dice nada más una vez de algo, de eso no me acuerdo, no puede ser natural, puede ser muy normal, pero si insisten o remarcan que no se acuerdan, eso es definitorio de este tipo de apego. La idealización, en donde hablan de las figuras de apego como personas muy buenas o con características muy positivas, pero, como les decía hace ratito, con falta de fundamento. Eso sería lo importante. Otros 2 aspectos que creo yo menos conocidos o menos reportados son la derogación, en donde le quita la importancia al apego o lo devalúa a una relación afectiva como no, pues eso no me importa. No tanto que no me importe el tema, sino la persona. Y el miedo de pérdida. Esto también, digo, curiosamente es definitorio porque pudiera ser más de un apego preocupado, pero hay un miedo de pérdida. Esto específicamente se refiere o se ha encontrado nada más en miedo a perder al hijo o a la hija en este tipo de apegos. Aunque se ha definido que puede aparecer en otros tipos de temores, curiosamente en todos los artículos, en los miles de artículos, cuando se habla de miedo de pérdida, es de pérdida del hijo. Entonces vamos a ver un ejemplo con las mismas palabras, ¿no? Trabajadora, y ahora ponemos también estricta, para dar más ejemplos. Entonces, dice trabajadora, ¿cómo lo diría este apego? Mi mamá era una persona muy trabajadora. A veces trabajaba hasta las 3 de la mañana. Siempre quiso darnos lo mejor. Él siempre quiso darnos lo mejor. Es un concepto, no es un fundamento, no explica una relación con él como hijo, como hija, sino que se queda a nivel de concepto, no lo vincula con la relación. Y cuando dice estricta, porque quería que nos formáramos como personas de bien, y gracias a eso formó una familia de bien. O sea, idealiza y no lo liga a yo, esto me hizo sentir que era estricta, yo me sentía triste o yo me sentía con miedo, ¿no? Sino que se queda en el concepto idealizante de que además fue por un bien. O sea, lo negativo lo convierte en algo que fue positivo. Eso es normalizar, ¿no? Entonces, pues tenemos también en estas otras características de derogación y miedo a la pérdida, el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo no fue nadie. Esto es una típica derogación. No lo visitaba porque era muy caro el boleto. O sea, la persona no vale. Y además con una descripción así, muy breve, muy corta. Tengo miedo de que mi hijo se muera, no sé por qué. Esto es típico del apego evasivo. También es importante aquí diferenciar y delimitar que no nada más es el miedo al que el hijo se muera. Si es un hijo enfermo o, por ejemplo, ahorita con la situación de la pandemia puede ser un miedo bien fundamentado, ¿no? Si ahí tiene algún riesgo de algún tipo. Pero si no lo liga con ninguna explicación lógica, es típico y definitorio de un apego evasivo. El apego desorganizado es típico también que tenga fallas en el monitoreo, pero no igual que en el apego inseguro preocupado. En este caso, el monitoreo va a fallar en un sentido, como les digo, en donde ya interviene la lógica, el razonamiento, ¿sí? Pero es exclusivamente cuando habla de pérdidas de seres queridos o de eventos traumáticos. Si al hablar de apego, perdón, de personas de figuras de apego o de eventos traumáticos y tiene fallas en el monitoreo, en darse cuenta de lo que está diciendo que no es lógico, esto es definitorio del apego desorganizado. También otra de las cosas que lo puede definir es cuando da reportes de reacciones conductuales extremas. Cuando reporta que tuvo alguna reacción conductual extrema, como cortarse el brazo, como intentar un suicidio, cosas de estas, eso también nos habla de un apego desorganizado. Ya con ese dato ya puede ser considerado como un apego desorganizado. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo
y estoy viendo que el tiempo ya me está ganando, pero ya vamos finalizando. El apego desorganizado. Mi papá murió cuando yo tenía 8 o 9, no, 10 o 12 años. Fue muy estricto con nosotros. Me acuerdo que ese día que murió no pudimos ir a la fiesta de graduación porque se murió justo el día de mi graduación de la prepa. Y me acuerdo que siempre rezaba todas las noches, pero ese día que se murió fue la única vez que no recé un día antes. Solo esa vez y se murió. Y luego más tarde, esta misma persona, vamos a suponer que después de un relato, te dice, nosotros ya vivíamos en Guadalajara, pero mis papás siguen viviendo allá en el pueblo. Siguen viviendo en el pueblo. Entonces, esto es lo que puede definir un apego desorganizado. No es, aquí vemos más el ejemplo, ¿no? No es congruente, no embona, que yo tenía 8, 9 o 10 o 12 años y se murió el día de la graduación de la prepa. O sea, nadie hace la prepa a esa edad. Nadie se gradúa de la prepa a esa edad. Entonces, aquí es donde se ve esa incongruencia. Y además, esa falta de monitoreo. Pudo haber dicho, por ejemplo, me acuerdo que se murió justo el día de la graduación de mi prepa y después decir, ay, entonces no tenía 10 o 12, entonces no, he de haber tenido 17, 18. ¿Sí? Entonces, la falta de monitoreo y esa incongruencia que no embona como el rompecabezas es el apego desorganizado. Y el decir, nosotros ya vivimos aquí, pero mis papás siguen viviendo allá, él siguen viviendo el presente, nos da cuenta de que es un apego desorganizado o no resuelto, que también se le llama no resuelto. Entonces, finalmente, el apego inclasificable, bueno, este es tal cual, que muestra características tanto del apego preocupado como del apego evasivo. La misma persona muestra los dos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que es la misma persona, ¿no? Que les había narrado del apego inseguro preocupado. Dice, por ejemplo, mi papá tenía su genio, de cualquier cosa se enoja, siempre ha sido así, se enojaba con mi mamá y se ponía de malas, métense a bellar y pum. Y si yo hacía ruido con las cucharas, mi papá se enojaba, y si lo hago después cuando acabamos de comer, recógelo, o con la tarea, no le entiendo, no, sí, siempre, cosas como esas. Y que después, más tarde, te diga, cuando le preguntes, oye, vamos a suponer que te narra que se murió su abuela, ¿me puedes platicar las circunstancias en las que murió tu abuela? No me acuerdo, no. Este es un apego inclasificable porque no es congruente definitivamente el estilo de narración abundante, largo y relevante de esta persona con una respuesta de tipo evasiva tan corta y también insistente de no me acuerdo, no. No embona este tipo de respuesta con la anterior, ¿sí? O este tipo de narración con el anterior. Como les digo, puede ser de una cita a otra, puede ser en la misma cita, pero este es un apego inclasificable. Y bueno, se han hecho muchos estudios, no era mucho como la intención de aquí de la plática, pero no pude evitar pasarles esta diapositiva porque me parece muy ilustrativa de cómo, se los platico así brevemente, es una gráfica de un estudio que se hizo de estrés, midieron la hormona del cortisol, que le llaman también hormona del estrés, se presenta en situaciones estresantes, y se les preguntó, bueno, se les puso a varios sujetos a hablar en público y se les preguntó qué tan estresados se sentían a lo largo del tiempo, de minutos. Y entonces en la primera línea, en la verde, vemos el apego seguro. Ahí dice cómo se fue sintiendo conforme fueron pasando los minutos. Es el estrés subjetivo, el que él reporta. Y en la segunda gráfica se ve la línea verde, sus niveles de cortisol, cómo fueron subiendo y bajando. La segunda línea, que es la punteada azulita, es el apego evasivo y se va viendo cómo él dice que se va sintiendo. Pero si se fijan en la gráfica de cortisol, se va completamente arriba. Es la línea que se ve más arriba. Es el paciente que tuvo niveles más altos de cortisol. O sea, es el paciente que se sintió más estresado y él dijo que se sintió pues más o menos estresado. Los otros, el apego inseguro preocupado, dice que se sintió más estresado de lo que en realidad lo muestran sus niveles de cortisol, es la línea roja.
Y finalmente el apego desorganizado también dijo que se sintió mucho más estresado de lo que en realidad se sintió, ¿no? Porque ahí también en personas con eventos traumáticos muy fuertes tienen una reacción contraria a los niveles de estrés. Pero bueno, aquí yo se los quise traer porque es así como muy ilustrativo de que lo que nos están diciendo nuestros pacientes no es exactamente lo que están sintiendo ni lo que está pasando con ellos, sino es la forma en la que nos dicen lo que nos puede hacer pensar qué es lo que los pacientes están sintiendo. Entonces, bueno, como conclusión, pues yo les menciono esto, ¿no? Que es posible identificar las representaciones mentales de apego a través del lenguaje de nuestros pacientes y que la forma, más que el contenido de lo que nos dicen, habla de los distintos tipos de apego. Pues muchas gracias por su atención. Digo, sábado en la tarde, casi noche, yo sé que es pesado, pero muchísimas gracias.